Bien, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá a tiempo. El día de hoy vamos a tocar un tema de bastante importancia en el día actual, pues es un tema que ha cobrado mucho auge en los últimos 20, 15 años para acá. Es un tema que también tenemos que sospechar cuando vemos un paciente joven que pues normalmente no lo lograríamos englobar en una patología específica, pero presentan manifestaciones atípicas y pues algunas veces la causa es el abuso de drogas o de algunas sustancias que van a afectar el sistema nervioso central. Los objetivos de la clase que vamos a mencionar, pues es un tema un poquito extenso debido a que hoy en día la cantidad de sustancias a las cuales pues la población tiene acceso tanto por la creación de nuevas sustancias como por la facilidad que hoy en día las personas tienen para poder llegar a ellas, pues ha hecho que este abanico de opciones pues sea mucho mayor y por lo tanto, pues que también sus síntomas sean más diversos. Entonces, vamos a tratar de tocar puntos específicos de cada grupo para tratar de no prolongar demasiado esta clase. Bueno, los objetivos que vamos a tratar, pues, es conocer las principales sustancias de abuso que hoy en día se están utilizando, definir brevemente los mecanismos de acción. Vamos a hablar de los principales efectos que va a producir la intoxicación con esta sustancia, los signos de abstinencia, que como vamos a ver son también bastante importantes para poder determinar que un fármaco es, perdón, que una sustancia es de abuso y pues en el caso de que se pueda o lo presente, el tratamiento que se puede hacer en estas sustancias. Antes de empezar a hablar de las sustancias como tal, tenemos que mencionar que el DSM-5 menciona que para que un producto o una sustancia se pueda caracterizar como una droga de abuso, debe cumplir tres características, las cuales son la tolerancia. Esto pues es un término bastante importante porque esto nos habla de la capacidad que tiene el cuerpo de adecuarse a ciertas sustancias. Es decir, la primera vez que una persona utiliza una sustancia probablemente tenga efectos con una dosis baja, son efectos nuevos para la persona, pero cuando la persona viene a la repetición de la sustancia, si usa la misma dosis, los efectos cada vez son menores debido a una tolerancia, debido a que el cuerpo se va adecuando y los receptores se van saturando para esta sustancia. Entonces, la persona con el fin de volver a obtener las características que tuvo en la primera vez o que quiere llegar incluso a veces a más características de las veces anteriores, las personas vienen y aumentan la dosis. Y esto es la razón también por lo cual las personas llegan a una sobredosis o que puede ya tener en riesgo la vida de la persona. La segunda característica que tienen las sustancias de abuso es el efecto de poder generar síntomas cuando se presenta la abstinencia, es decir, las horas o días después de haber usado esta sustancia, que son distintos para cada una. Y la tercera característica es de que las personas van a tener una mala adaptación, principalmente social. Digamos que son características que las personas van a tener la necesidad de hacer lo que tengan que hacer para poder seguir satisfaciendo esta necesidad de seguir pues ingiriendo la droga o la sustancia ilícita, todo sea por seguir obteniendo los efectos que ellos buscan. Pues esta es una gráfica bastante sencilla, pero que nos ejemplifica de un modo muy sencillo cuáles son las principales sustancias que se están consumiendo a nivel mundial. Esto pues fue tomado de un grupo joven que iba desde los 15 años hasta los 64 y se evaluaron en 29 países, de entre los cuales vemos que la sustancia más fácilmente accesible para la población y en más uso es el cannabis o marihuana. Esto está dado en millones, entonces esto es para el 2020, teníamos un estimado que 209 millones de personas estaban utilizando cannabis, 61 millones de personas estaban teniendo acceso y abuso de opioides, 34 millones anfetaminas, 21 millones cocaína y 20 millones
éxtasis. Esto es hablando de las más comunes, obviamente la lista es mucho más grande y pues también la cantidad de personas que lo consumen también es mayor. Bueno, empezando con el primer grupo, vamos a hablar de lo que son los opioides. Estos pues van a tener como un mecanismo de acción la liberación de neurotransmisores que van a actuar tanto a nivel presináptico, pero que van a afectar la actividad neuronal posináptico. Entonces, estos fármacos van a tener la capacidad de unirse a los receptores específicos en la persona y pues va a deprimir la transmisión del impulso. De hecho, esto es uno de los primeros efectos que se obtienen con los opioides. Digamos que naturalmente están hechos con el objetivo de poder ser tratamientos para el dolor, entonces van a tener un efecto de disminución de la excitabilidad. El problema es que cuando sobrepasamos la dosis médica, entonces esta depresión es mayor y por lo tanto empezamos a llevar a otros síntomas. Vamos a hablar de los opioides más comúnmente usados. Obviamente existen más, pero vamos a mencionar esta lista, principalmente lo que es la codeína, un medicamento que se utiliza frecuentemente para la tos y otras sustancias, el fentanil, meperidina, la metadona, la oxicodona y el tramadol. Entre los efectos que vamos a obtener cuando la persona hace un abuso de estas sustancias, pues si la dosis no es tan grande, si hay un abuso, pero no es una dosis extrema, los síntomas van a ser generalmente de sedación, la persona va a tener la sensación de adormecimiento, una sensación de relajamiento. Sin embargo, cuando la dosis llega a dosis moderadas, ya vamos a tener cambios en la reactividad pupilar, la persona va evidenciar miosis y si llegamos a dosis extremas o muy altas, la persona puede llegar a alteración del estado de la conciencia, podemos entrar en estupor o coma y la complicación mayor, que es la depresión respiratoria, que es la razón por la cual las personas tienen una alta mortalidad con el abuso de esta sustancia. Entre los síntomas que la persona puede experimentar con la abstinencia de los opioides, es decir, síntomas que van a presentar horas o días después del uso de esta sustancia, pues el continuum lo ejemplifica como que fuera un cuadro viral o un cuadro gripal. La persona puede experimentar mialgias, fiebres, sensación de estornudos, rinorrea, también puede experimentar mucha irritabilidad, vómitos, náuseas que pues podrían pasar desapercibidos si no tenemos la información adecuada del abuso de la sustancia. Obviamente, si encontramos al paciente en días u horas después del efecto y ya solo presenta estos datos que son bastante inespecíficos en realidad, pero cuando englobamos la historia o un familiar nos cuenta que tiene el abuso de sustancias y lo vemos con estos síntomas, pues podemos pensar que ya está en una fase de abstinencia. En cuanto al tratamiento, pues como en toda emergencia, dependiendo de la severidad, lo primero que tenemos que hacer siempre es el ABC, pues ver la vía aérea, ver la saturación de oxígeno, ver que la circulación esté adecuada. Una vez tengamos estabilizado al paciente en nuestra sala de shock o en nuestra emergencia, pues en el caso de los opioides sí contamos con un tratamiento que es antídoto, podemos decir, para el abuso de estas sustancias. Esto pues es la naloxona, que es un antagonista opioide. La dosis, pues, generalmente se utiliza a 0,1 miligramos por kilo, sin sobrepasar los 0,4 miligramos por kilo. Dentro del grupo de los opioides, también se destaca la heroína. Esto, pues, el continuo lo menciona específicamente debido a que por la forma en la que se utiliza la heroína, generalmente hay como nuevas técnicas del abuso de la sustancia y lo hacen por insuflación. Ponen a quemar la heroína sobre papel, generalmente como aluminio, y el vapor que va soltando esto lo inhalan y esto pues tiene un efecto más potente porque hay una absorción directa por la vía nasal y los síntomas pues son más fuertes para el, pues, desde el punto de vista del consumidor.
Sin embargo, la insuflación crónica de heroína, se ha hecho estudios en los cuales, pues, arriba de 3 a 5 años del uso crónico de la heroína, se ha estudiado una patología denominada leucoencefalopatía espongiforme tóxica progresiva, la cual es una patología que, pues, la persona va a estar caracterizada por abulia progresiva. Vamos a ver esa persona que ya no quiere realizar actividades, que tiene desgano, no quiere trabajar, no quiere estudiar. Es una persona que socialmente, pues, ya no participa ni aporta a la comunidad. Y pues si esto continúa, la persona va a presentar síntomas como bradicinesia, ataxia y espasticidad. Esta es una imagen pues tomada del continuum sobre la patología de la leucoencefalopatía espongiforme, donde la característica principal que tenemos que ver en la resonancia magnética son las lesiones en la sustancia blanca. Vamos a ver que esta es bastante característica y pues en la fotografía ven que es ya un corte pues directamente de un cerebro post-mortem de un paciente que tuvo abuso de opioides durante muchos años de su vida. Vemos las lesiones en toda el área de la sustancia blanca, la cual pues son cambios bien característicos en comparación a un cerebro normal. Un segundo grupo que es bastante importante mencionar son los gabapentinoides. Em, Estos, pues, para el neurólogo son bastante comunes debido a que, por ejemplo, los medicamentos como la gabapentina, la pregabalina, son medicamentos que utilizamos bastante frecuentes, pues, por otro tipo de patologías, dolores neuropáticos, etcétera. Entonces, por sí solos, estos medicamentos no tienen una capacidad de dar un estímulo de abuso de sustancia tan grande como los otros grupos que vamos a mencionar en la clase, pero existe un pequeño efecto por sí solo de dar euforia en caso de una dosis mayor de las dosis terapéuticas médicamente indicadas. Pero la característica y por lo cual el continuum lo resalta es de que si las personas, por ejemplo, ya están usando opioides y adicionalmente van a usar algún tipo de gabapentinoide como gabapentina o pregabalina, entonces aquí sí se va a presentar un efecto sinérgico que va a potenciar el efecto de los opioides. Si la dosis fuera la correcta, pues probablemente tuviéramos un efecto de analgesia mayor. Sin embargo, cuando tenemos abuso de la dosis en los opioides más abuso de la dosis en los gabapentinoides, entonces los síntomas que hablamos anteriormente de los opioides los vamos a ver magnificados y es muy probable que la persona llegue a alteración del estado de la conciencia, coma o depresión respiratoria como vimos anteriormente. Vamos a pasar a otro grupo. Esto pues son bastantes de uso muy frecuente en la actualidad, son los sedantes hipnóticos. Estos pues van a tener como mecanismo de acción hacer un efecto de potenciación sobre el neurotransmisor GABA, que como sabemos todos pues es un neurotransmisor inhibidor. Entonces esto va a hacer que todos los efectos como sedantes se magnifiquen en la persona. Dentro de este grupo vamos a hablar principalmente de dos subgrupos principales que son las benzodiazepinas y los barbitúricos. Como obviamente estamos relacionados, la benzodiazepina es uno de los compuestos más accesibles en los hospitales. Ahora pues también muchas veces se da que tengo un amigo médico y él me facilita medicamentos o en las farmacias muchas veces ya no piden las recetas para poder adquirir estos compuestos y por lo tanto esto facilita el abuso. Dentro de las benzodiazepinas más comunes o más usuales tenemos lorazepam, diazepam, clonazepam y dentro de los barbitúricos fenobarbital y pentobarbital. Los efectos que vamos a encontrar en un paciente que tenga intoxicación por estos grupos, pues como sabemos, por sus efectos básicos de estos medicamentos, pues va a ser en la fase más inicial la somnolencia, ¿sí? Es como cuando usamos benzodiazepinas para inducción a algún paciente u otra cosa, sabemos que es el efecto normal o esperado. Entonces, cuando usan dosis pequeñas, pues vamos a obtener este mismo efecto. Y amnesia, que también es una de las características que tienen los medicamentos anestésicos. Sin embargo, cuando aumentamos la dosis a dosis moderadas, por eso está aquí en amarillo, ya puede el paciente presentar síntomas contrarios y puede llegar a tener un delirio hiperactivo y la sobredosis, pues también así como en los opioides, vamos a ver que la complicación más grave es la depresión respiratoria y la alteración de la conciencia en un estado de coma.
La abstinencia en este subgrupo de medicamentos, perdón, de sustancias, son un poquito distintas a las de los opioides. Aquí sí ya son síntomas más específicos, allá era más un cuadro gripal de síntomas inespecíficos, pero acá sí el paciente vamos a ver que va a experimentar alucinaciones, el paciente va a estar comúnmente muy agitado, va a estar diaforético, y en casos más graves, los pacientes pueden presentar incluso convulsiones o crisis epilépticas secundario a la abstinencia de estos compuestos. El tratamiento en este subgrupo, pues también tenemos la posibilidad de dar un antídoto directo. En este caso es el flumacenilo. Este es un compuesto que se va a administrar en forma de bolus. La dosis inicial es de 0,1 a 0,25 miligramos, el cual se debe pasar en un minuto. Sin embargo, si no responde, podemos ir aumentando esta dosis hasta llegar a un máximo de 2 miligramos. Generalmente este medicamento pues tiene la característica de que tiene un efecto de acción bastante rápido. Generalmente entre el primer minuto y los 5 minutos ya vemos una respuesta en los pacientes que tuvieron un abuso agudo de esta sustancia. Sin embargo, el problema es de que así como tiene una vida, un mecanismo de acción tan rápido, también su vida media es relativamente corta, la cual no sobrepasa la hora. Entonces, en casos que el paciente haya tenido una dosis excesiva o tenga algún problema, por ejemplo, insuficiencia hepática, que haga que depure de forma más lenta estas sustancias, entonces, y que este efecto se prolongue en el organismo, entonces podemos volver a dar una segunda dosis para volver a interrumpir los efectos de las benzodiazepinas. De hecho, en caso de que sean ancianos, como mencionaba, insuficiencia hepática, o que haya sido una benzodiazepina de vida media muy larga, podemos incluso utilizar la dosis máxima que dijimos de 2 miligramos hasta cada 6 horas. Esto sería nuestra dosis máxima para mantener los efectos contrarrestados por medio del flumacenilo. Otro grupo de sustancias son los psicoestimulantes. Estos pues van a tener un efecto simpático-mimético que va pues a aumentar las características de sensación y va a tener un efecto por la inhibición de los transportadores de noradrenalina y dopamina. Entonces va a aumentar estas sustancias en el organismo y por lo tanto va a tener efectos de neurotransmisión excitatorios. Los psicoestimulantes más comúnmente utilizados y distribuidos a nivel mundial, pues son los que tenemos en esta lista, donde podemos obviamente resaltar la cocaína, la cual es una de las drogas que está en el top 3 mundial de abuso, tanto porque se ha hecho popular en la población joven, principalmente estadounidense y europea, donde pues el abuso cada vez ha sido más frecuente. Sin embargo, pues tenemos más compuestos como la efedrina, las metanfetaminas, entre otras que también pertenecen a este grupo. Hubo un estudio de población que consideran que las personas que generalmente tienen abuso de sustancias pueden tener sumado, pues, algún trastorno psiquiátrico que se asocie al uso de estas sustancias. Entonces, de una población que estudiaron de aproximadamente 12,000 personas en Estados Unidos, dieron que pues, un 47% no estaba relacionada con ningún trastorno psiquiátrico, pero un 53% sí, dentro de los cuales el que mayor representación tuvo fueron los pacientes que tenían depresión mayor, un 12% los que tenían estrés postraumático, un 10% déficit de atención e hiperactividad, y pues ya vemos aquí en menor porcentaje las fobias y los trastornos por pánico. Pero esto es bastante importante porque todo paciente que nosotros veamos tempranamente con algún trastorno psiquiátrico, sabemos que es un grupo de población vulnerable para posteriormente tener abuso de sustancias. Anteriormente se creía que era la población de menor recurso la que más fácil podía acceder a esto, porque pues tenían condiciones de calle o mayores dificultades sociales. Sin embargo, pues hoy en día ya no hay tanta distinción entre la clase económica, sino que más los problemas psiquiátricos asociados, incluso a veces la capacidad económica pues le facilita la adquisición de estas sustancias. Dentro de los datos de intoxicación, pues estos son bastante más visibles cuando un paciente, principalmente joven, sin ningún antecedente
previo se presenta a la emergencia. Vemos que se puede presentar con un estado de conducta atípico, un estado delirante. De las cosas que más comúnmente vemos es que los pacientes consulten y pues al menos inicialmente con taquicardia. Podemos ver frecuencias cardíacas que van arriba de los 140 por minuto. Algunas veces no solo la taquicardia, sino también arritmias cardíacas. Datos de crisis hipertensivas, que también son personas que debutan o que anteriormente no tenían ningún tipo de antecedente. Y cuando vemos esto, pues tenemos que pensar o sospechar el abuso de sustancias. Son tres síntomas bien importantes, principalmente en pacientes jóvenes, aunque no son únicos de ellos, pero sí nos tienen que hacer sospechar y pues nosotros poder pedir un triage de drogas en orina para tratar de ir encontrando este tipo de alteraciones. Otras afecciones que puede presentar los pacientes pues es fiebre, la hipertermia. Vamos a ver que tienen características psicóticas y pues en casos también severos los pacientes pueden debutar con convulsiones o crisis epilépticas y pues secundario a estas mismas crisis puede presentar lesiones musculares, rhabdomiólisis y pues falla renal secundaria. En cuanto a la abstinencia de la cocaína, es una de las más estudiadas por la afección mundial que tiene, y pues la abstinencia se va a clasificar en tres fases. Una fase que es aguda, que se va a presentar entre 1 y 2 días después de haber usado la sustancia, donde la persona pues va a presentar como el bajón de ese nivel tan alto de energía que estaba presentando anteriormente. Entonces la persona puede venir y presentar ahora depresión, ansiedad, fatiga. También hay mucha dificultad en la concentración. Son personas que dicen que no pueden realizar actividades ni concentrarse porque fácilmente tienen como una niebla mental. Pasando esto, pues tenemos una fase intermedia que puede ir desde los 7 a los 21 días, donde generalmente va a tener el paciente mucha irritabilidad, va a tener problemas para dormir, va a tener una alta demanda o dependencia de querer volver a consumir la cocaína y pues el paciente lo que nos refiere es que se siente mal en general. Dentro de esta segunda fase, esta se puede extender hasta las 12 semanas y es la fase de abstinencia principal, es donde más fácil la persona puede recaer a nuevamente volver al consumo de la droga. Si pasa este tiempo, vamos a llegar a la fase ya crónica de la abstinencia por cocaína, que va a estar dada desde los 3 a los 6 meses, es como el tiempo promedio, pero esta se puede llegar hasta los 24 meses, que es ahí donde podemos decir que ya llegó a la fase de extinción, donde probablemente si el paciente no tuvo nuevamente acceso a la droga o no la necesitó durante este tiempo, probablemente la probabilidad de recaída sí disminuye considerablemente, ¿verdad? Antes de que pasen 24 meses, si estamos en 6 o 8, 10 meses, todavía tenemos un alto riesgo de recaída con la droga. Bueno, con el tratamiento de estas sustancias, pues como tal no existe un antídoto como en el caso de los opioides y las benzodiazepinas. Si el acceso a la sustancia, porque no existe únicamente la cocaína, sino que existen muchas, fue por vía oral y pues tenemos información de que fue hace pocos minutos o pocas horas, podríamos hacer, según el continuum, un lavado gástrico, principalmente con el uso de carbón activado. Esto por tratar de disminuir la absorción gástrica de la sustancia. Y pues como en los otros tipos, lo que tenemos que hacer es dar medidas de soporte, siempre nuestro control de la circulación, hidratación, la vía aérea y pues tratar todos los síntomas que se vayan presentando, como mencionamos anteriormente, crisis hipertensivas, arritmias cardíacas, crisis epilépticas, cualquier síntoma que vaya presentando o debutando el paciente, pues tenemos que irlo tratando. Otra sustancia de abuso bastante frecuente es una con lo que la mayoría de las personas inicia cuando quieren experimentar en el mundo de las sustancias de abuso, pues es la marihuana. Esta, pues, al tener la facilidad de que es generalmente fumada, es algún amigo o persona que ya lo consuma en alguna fiesta o algo fácilmente siempre incitan a que lo prueben y que esto fácilmente pueda iniciar una adicción más adelante. El mecanismo de acción de la marihuana, pues esto va a hacer que actúa sobre los receptores cannabinoides que tenemos, principalmente los tipo 1 y tipo 2,
que van a estar en las terminaciones nerviosas, principalmente pues en el sistema nervioso central, y estos van a tener una regulación directa de la función sináptica y va a ser un efecto modulador de los neurotransmisores, por lo cual pues va a aumentar las características placenteras. Se habla de esta droga como un, una droga que puede aumentar o mejorar la experiencia. Generalmente lo utilizan en clubes, en bares y todo este tipo de lugares donde pues se vende la idea pues, de relajarse, de pasarla bien y pues que con estas sustancias pues lo van a pasar mejor. Entonces, dentro de los efectos iniciales de la marihuana, pues vamos a tener el subidón de la marihuana, que son los efectos iniciales, o como les mencionaba anteriormente, la sensación de relajarse de una forma distinta a la usual, donde la persona va a tener una sensación de estar totalmente despreocupado, liberado de todas las preocupaciones del mundo. Va a tener una alteración en la sensación de cómo percibe el tiempo y el entorno en el cual lo rodea, y pues va a tener una despersonalización, donde la persona generalmente va a manifestar actitudes de inhibición, haciendo actividades o cosas que normalmente no haría. Entonces, es una sustancia que pues, se usa bastante de forma recreativa. Algunos la usan de forma medicinal para el alivio del dolor, pero sin embargo lo más frecuente que se use pues es de esta droga de abuso para tener todos esos efectos. Algunas otras afecciones que puede dar por el uso de la marihuana, pues generalmente cuando la dosis pues ya es mayor o el uso continuo, es que la persona va a experimentar generalmente sensación de paranoia, esa sensación de que lo andan persiguiendo, alteraciones psicóticas, etcétera. Algunas complicaciones graves del uso de la marihuana, pues esto se ha visto mucho, principalmente por la contaminación a la hora de la preparación de la marihuana. Generalmente, eh, por el objetivo también de que esto pues tiende a ser un negocio, entonces le mezclan sustancias adictivas que pues bajan la calidad del producto, y dentro de esto puede haber sustancias como la warfarina que accidentalmente a la hora de la preparación puede llevar compuestos que tengan este tipo de sustancias, y pues como sabemos un anticoagulante bastante potente, y esto se ha asociado en consumidores de marihuana asociado a hemorragias intracraneales, lo cual se ha asociado por las coagulopatías espontáneas, dado por los contaminantes que van agregados en esta sustancia. Y pues la segunda y una de las principales que hemos visto, pues son los eventos cerebrovasculares en personas jóvenes. Esto sí tiene un mecanismo de acción un poquito más explicado y se da por una vasoconstricción a nivel intracraneal, y pues también se asocia con una vasoconstricción cerebral reversible. Entonces, esta disminución del flujo sanguíneo dado por la vasoconstricción de los vasos sanguíneos cerebrales, pues se asocia a veces no directamente con el evento cerebrovascular como tal, pero sí con periodos de isquemia o hipóxico isquémico que va a dar afecciones pues, de tipo de un evento cerebrovascular. Los datos de la abstinencia de la marihuana, pues también son bastante conocidos. La persona posteriormente al uso va a presentar mucha irritabilidad, va a tener cambios de humor, puede presentar muchas cefaleas, ansiedad y pues dificultad para dormir. En el tratamiento del abuso de una dosis excesiva de marihuana, pues como en todos los casos hemos hablado, el soporte general siempre es importante, la vía aérea, la circulación y la hidratación, tratar los síntomas, y en este caso, pues podemos utilizar otra sustancia de la que hablamos anteriormente, pero obviamente en dosis terapéuticas, como son las benzodiazepinas. Esto principalmente con el efecto de disminuir. Acordémonos que la marihuana iba a tener un efecto de aumento de los neurotransmisores excitatorios. Entonces, las benzodiazepinas, por medio principalmente de la estimulación del GABA, pues lo que trata es de frenar estos efectos adrenérgicos. Otro grupo de sustancias son los alucinógenos, que como su nombre lo indice, pues son sustancias que tienen la capacidad de pues, producir alucinaciones en las personas que lo consumen. Esto principalmente se va a dar por el aumento de la cantidad de serotonina que va a andar circulando en la sangre. Entonces, estas son sustancias que van a provocar esta alteración de la percepción de nuestro entorno, que puede tener
inicialmente ilusiones y más con la dosis mayores, las alucinaciones, que ya es la creación de eh, imágenes que no existen, ¿verdad? Que son creadas directamente por nuestra mente. Dentro de los alucinógenos más comunes, pues en realidad son sustancias que no son tan comunes. Probablemente a la que más podemos haber estado relacionados, pues es el LSD, pero pues existen muchas otras sustancias que son derivadas principalmente de hongos, de algunas plantas de cactus, que también se pueden utilizar con estos propósitos. El mecanismo de acción de los alucinógenos, pues como dijimos, va a tener un efecto agonista y va a potenciar todas las actividades de la serotonina. Como les mencionaba, una de las más conocidas es el LSD. Esta pues se ha utilizado mucho en los últimos 10 a 15 años y pues una de las características principales de esta sustancia que se han mencionado son los flashbacks, que son a los llamados retrocesos, donde la persona también lo han denominado como una de las características desagradables de las personas que han utilizado estas sustancias, que puede pasar horas, días o incluso meses después de la última vez que utilizaron la droga, van a tener los síntomas como que hubieran tenido la intoxicación de una forma reciente. Entonces, el flashback lo definen como el efecto donde la persona vuelve a sentir los síntomas de intoxicación, como les digo, incluso días o hasta meses después de que usó la droga y pues va a tener alucinaciones persistentes, no son permanentes, pero las presenta, luego se alivian, a los días puede volver a tener alucinaciones sin que haya tenido que consumir la droga nuevamente. Entonces, la intoxicación, obviamente, la primera característica son las alucinaciones, como su nombre lo dice. Sin embargo, otros síntomas que pueden aparecer es la paranoia, el pánico y, pues, este tipo de sustancias casi nunca presentan abstinencia. Es más, lo que presentan es el flashback, que es como volver a repetir los síntomas como cuando estaban intoxicados. Otra sustancia es la fenciclidina, a la que también se le denomina PCP o polvo de ángel. Pues de estos no hay muchos que hablen el continuum, pero son agentes disociativos que va a tener efectos similares a la ketamina, que pues sabemos que se utiliza de forma principalmente por los anestesiólogos. Entonces, estos va a tener un mecanismo que va a ser un antagonismo del receptor N-metil de aspartato y va a ser una inhibición de la recaptación monoaminérgica. Entonces, va a haber una mayor cantidad de los neurotransmisores excitatorios en la persona y por lo tanto va a aumentar los efectos. La intoxicación de esta sustancia, pues generalmente se va a caracterizar por alteraciones sensoriales, donde la persona puede tener como una mayor capacidad de sensaciones táctiles, también pueden ser gustativas, auditivas, va a tener una sensación de euforia, de tener una actitud muy alegre y pues como en otras sustancias, las intoxicaciones van a presentar crisis comiciales y pues coma y alteraciones en el patrón respiratorio. El uso crónico de la fenciclidina pues también se ha asociado a un síndrome que es un síndrome psicótico persistente, donde la persona, más allá del tiempo en el que tiene el efecto de la droga, pues va a seguir persistiendo con alteraciones psicóticas, va a tener cambios de la personalidad, va a tener alteraciones sociales que no son, o sea, va a tener mala adaptabilidad social y esto, pues como les digo, no se presenta únicamente en el momento del uso, sino que también de forma persistente. El tratamiento, pues, se va a basar en el uso de benzodiazepinas en cuando la persona tenga una alteración, en que esté muy agitado, muy eufórico o pues presente las crisis comiciales. El resto pues, son tratamiento de soporte de los síntomas, por ejemplo, fármacos antihipertensivos o de las arritmias o taquicardia que presente, siempre dar soporte por la depresión respiratoria, vigilar siempre el riesgo de rhabdomiólisis por estar asociado con los eventos comiciales y estos pues tampoco no producen abstinencia generalmente. Otro grupo de sustancias que si bien no están caracterizadas directamente como drogas de abuso,
sí se ha asociado a intoxicaciones, generalmente por asuntos laborales, principalmente los que son pintores, los que trabajan en fábricas de gas propano, los que trabajan en zapaterías o que utilicen pegamento, pues que generalmente la inhalación constante de estas sustancias volátiles van a tener un efecto a largo plazo en las personas. A baja dosis, pues las personas a veces puede pasar imperceptible y puede que ni siquiera consulten. Sin embargo, las características más comunes cuando tenemos una exposición a dosis bajas, pues va a ser una euforia borracha, que pues lo decía el continuum que daba síntomas similares cuando una persona está en periodo de alcoholización, que está alegre, pero que no tiene coordinación en las cosas que dice o habla cosas incoherentes, y también está asociado la depresión. A niveles más altos o exposición prolongada, pues es ahí donde ya son los síntomas un poquito más fuertes y la persona puede presentar, perdón, alucinaciones o crisis conscientes. Y pues generalmente, como no son sustancias de abuso que la persona generalmente las consuma adrede, algunas veces sí se puede dar con el caso del pegamento en personas que, de calle que pues utilizan estas sustancias, pero generalmente no tienen abstinencia. Dentro de las sustancias de este tipo más comunes tenemos el tolueno, que es un diluyente que se utiliza en las pinturas, principalmente en las de aceite. Entonces, se ha evidenciado afecciones neurológicas específicas por las personas que se han dedicado al uso de pintura crónica. Hay una afección pues, que afecta a la sustancia blanca cerebral, es un tipo de leucoencefalopatía que puede afectar el tronco encefálico y pues, las áreas periventriculares. Esta es un ejemplo de, pues, de una tomografía que nos muestra datos de toxicidad por este tolueno, que es el que se encuentra en el thinner también, que se utiliza como diluyente para la pintura, y pues vamos a ver imágenes difusas a nivel cerebral, principalmente hiperintensas en toda la región de T2. Otra sustancia que se utiliza principalmente de aerosoles es el óxido nitroso. Esta es una sustancia que viene en algunos alimentos, como por ejemplo las cremas batidas que se utilizan para creación de pasteles u otras recetas, y también óxido nitroso que también se ha utilizado con fines medicinales en el caso de una sedación inhalada, principalmente por los dentistas cuando van a tratar a niños o personas que tienen demasiada ansiedad. El uso agudo en baja dosis de esto generalmente no se asocia a ningún tipo de afecciones, pero el uso crónico sí se ha establecido que puede tener un efecto en la absorción de la vitamina B12 por la oxidación de la cobalamina. Y pues esto puede llevar a una degeneración combinada subaguda de la médula espinal, donde vamos a tener lesiones principalmente hiperintensas a nivel de la médula espinal. Ya dentro de los últimos, pues que nos van quedando como 3, 4 más o menos, tenemos el grupo de los anticolinérgicos. Estos, pues como sabemos, son fármacos que van a bloquear el efecto del neurotransmisor de la acetilcolina, que lo que va a hacer es que estos se vayan acumulando principalmente en la musculatura lisa y a nivel bronquial. Las sustancias más frecuentemente estudiadas o que se pueden tener abuso de este grupo son las personas que tienen antecedente de depresión, que tienen un uso crónico de antidepresivos, principalmente los tricíclicos. Son personas que pueden confundir la dosis o pues piensan que no le está haciendo efecto y pues aumentan la dosis sin consultar al médico. O algunas veces en algunas crisis pueden llegar a tomarse una dosis excesivamente alta de una sola vez. Entonces, estos compuestos pues, van a tener afecciones y pueden también dar síntomas específicos. Por ejemplo, en los casos de intoxicación, cuando la dosis no es tan elevada, pues podemos ver los síntomas que sabemos por el exceso de anticolinérgicos, que son la resequedad de mucosas, va a haber boca seca, estreñimiento, va a haber pupilas dilatadas, retención urinaria. Sin embargo, en los casos graves ya de abuso de la sustancia, pues como hemos visto, y son bastante comunes de muchas sustancias, las crisis comerciales, el coma y la depresión del patrón respiratorio. Em, Otro, pues, que es bastante importante que mencionemos es el tabaco y los cigarrillos electrónicos. Pues, el tabaco, pues, es una sustancia bastante usual
que como tal el exceso de tabaco o nicotina no tiene efectos directos sobre el sistema nervioso central en cuanto a presentar convulsiones o alteración de la conciencia. Sin embargo, es importante mencionarlo porque ya se ha estudiado que las personas que consumen tabaco de forma frecuente van a tener un riesgo aumentado de eventos cardiovasculares. Entonces, en este caso, ahí sí ya hay una implicación directa desde el punto de vista neurológico porque va a favorecer el aparecimiento de pues, eventos cerebrovasculares. Ahora, lo que sí destaca mucho de las nuevas tendencias del consumo de cigarros o tabaco son los cigarrillos electrónicos, que esto pues fue una tendencia que empezó en las últimas décadas, donde pues pensaban que originalmente podía ser como un sustituto para ayudar a las personas a dejar de fumar y que pensaban inicialmente que no tenía efectos dañinos. Sin embargo, se han dado cuenta que el vapeo, que es a como se le llama habitualmente al uso de estos cigarrillos electrónicos, tiene efectos bastante perjudiciales para la salud. Los primeros que fueron encontrados en la última década fue una asociación de patrón pulmonar que presentaban neumonías bastante agresivas bilaterales, donde presentaban posteriormente síndrome de distrés respiratorio agudo y pues se dieron cuenta que era en pacientes jóvenes y luego por medio de estudios pues se dieron cuenta de la asociación de estas personas que utilizaban cigarrillos electrónicos y pues esta patología. A hoy en día, con las nuevas sustancias que han ido saliendo para el vapeo, también ya se han abordado síntomas neurológicos como la presencia de eventos comiciales en personas que utilizan pues estos dispositivos. Y aparte de estas sustancias ser fumada, hay algunas personas que pues tal vez accidentalmente y otras pues queriendo experimentar han consumido el líquido que normalmente se fuma directamente y esto sí se ha asociado incluso con muerte súbita cardíaca porque pues son sustancias que no deberían de ingerir el cuerpo de ninguna manera. Y pues ya creo que es la última, el etanol, pues que esta es la droga legal que tenemos a nivel mundial, pero no por eso, pues no vamos a hablar de ella sabiendo de los múltiples efectos que tiene al sistema nervioso central, tanto en su fase aguda como en las fases crónicas y los efectos que puede hacer también a nivel nutricional. Pues acá tenemos pues, una comparación bastante sencilla en realidad de dos cerebros de dos personas de la misma edad, uno que no tiene uso frecuente de etanol y otro que sí lo tiene, donde podemos ver el daño cerebral, la atrofia cerebral importante, la magnificación de CIR, de las cisuras y pues el aumento compensatorio del líquido cefalorraquídeo pues, por la atrofia cerebral que ha presentado el cerebro. Entonces, como pues es bastante común la intoxicación leve a moderada, que es cuando las personas pues están borrachas, la jocularidad, o que es un término que se utiliza como la capacidad que tiene la persona de disinhibirse y hacer actividades que normalmente pues en un estado de sobriedad no realizaría. La disartria táxica, que todos pues la conocemos, la ataxia de las extremidades, la dificultad que tienen para hacer las acciones y pues la ataxia en la marcha que también es bastante visible. En caso de intoxicación severa, esto ya se alcanza con niveles de alcohol bastante elevados, también puede llevar a coma y depresión respiratoria. La abstinencia de alcohol, pues puede tener tanto en fase aguda como en fase crónica. En fase aguda, pues el continuum lo daba la palabra directamente como la resaca, que es la que conocemos, el malestar, dolor de cabeza, el no querer realizar nada, cefaleas y todo, que puede presentar en las horas posteriores al efecto del alcohol. Pero con el abuso crónico, pues ya existen otros síntomas más importantes como el delirium tremens, que se puede presentar en 48 a 72 horas después del consumo, que ya tiene características pues, más específicas como la taquicardia, la persona va a estar muy agitada, puede presentar las alucinaciones y pues, las crisis comerciales. El tratamiento en estas personas, pues, va a ser por medio de las benzodiazepinas, que pues va a tratar de suplantar el efecto de, el etanol, que como sabíamos nos tenía en un estado como de depresión, desde el punto de vista de sensibilidad atenuada, estar como un poquito más inhibidos. Entonces, cuando estamos saliendo hacia la abstinencia, las benzodiazepinas pues tratan de simular este efecto y por lo tanto disminuye la abstinencia.
Y pues las afecciones crónicas o las lesiones que pueden presentarse en el sistema nervioso central por el consumo crónico de alcohol, pues ya podemos hablar de toxicidad cerebelosa, ya las neuropatías periféricas que generalmente se van a hacer de fibras pequeñas, encefalopatía hepática, como sabemos la cirrosis alcohólica y todas las complicaciones que esto implica, y pues deficiencias nutricionales principalmente de tiamina, vitamina B6 y vitamina B12. Hablando pues de la deficiencia de tiamina, tenemos la encefalopatía de Wernicke, que pues se va a caracterizar pues por ataxia, por anomalías de los movimientos oculares, generalmente el paciente va a presentar nistagmo y pues el tratamiento en estos casos va a ser una reposición agresiva de lo que es tiamina, ¿verdad? Que es la afección o la deficiencia que estamos presentando. Si esto no se trata tempranamente, pues esto ya va a progresar a lo que es el síndrome de Korsakoff, que asociado a todo lo anterior, la persona va a presentar pues confabulación. Y ya para terminar, otro síndrome que se asocia con el uso crónico del alcohol, principalmente por la disminución en la cantidad de tiamina en el organismo, es el síndrome de Marchafava-Bigmani, que generalmente se asocia a estados de desnutrición, donde ya las reservas nutricionales están por los suelos y pues entonces es donde más se manifiesta. Aquí vamos a ver lesiones principalmente necróticas de lo que es el cuerpo calloso y la sustancia blanca. Y los síntomas principales que van a presentar estas personas va a ser ataxia, si la persona va a presentar síndrome de neurona motora superior, pues puede llegar a alteraciones de la conciencia como estados de estupor. Y pues nuevamente el tratamiento en estos casos es la reposición agresiva de tiamina. Sin embargo, la reposición básicamente es para que la patología no siga progresando, pero las lesiones que ya se presentaron, principalmente necróticas del cuerpo calloso y sustancia blanca, estas son lesiones permanentes que puede tener la posibilidad de una regeneración a lo largo del tiempo, pero en muchos casos pues ya no la presenta. Y pues eso es todo. Sé que es una clase pues un poquito cargada porque son bastantes sustancias y muchos de los síntomas son bastante similares, pero es importante que los tengamos en cuenta principalmente pues para que poder sospecharlos en un paciente que se presente a emergencia, principalmente jóvenes con síntomas no tan característicos de componentes neurológicos normales y pues tener la sospecha de eso. No sé si tienen alguna duda, comentario o algo para aportar a la clase.